Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús, el capítulo número 131. El día de hoy vamos a tener un episodio muy especial. Te voy a ser honesto, es un episodio muy esperado por mí. ¿Por qué? Porque terminaremos el libro de Crónicas. Y te soy honesto, los dos libros de Reyes y los dos libros de Crónicas, como se trata mucho de las mismas historias, sentía que ya se me estaba haciendo demasiado largo. Pero ahora, o el día de hoy, vamos a terminar los últimos 3 capítulos del segundo libro de Crónicas. Vamos a leer capítulo 34, 35 y 36. Y ya el día de mañana comenzaremos con el libro de Esdras. Y va a ser muy emocionante. Así que vamos a comenzar, pero antes agradezco a cada una de las personas que han estado con nosotros desde el principio, desde el día 1 hasta este día número 131. Gracias por ser parte de esto, espero y sea de bendición para tu vida y vamos a continuar. Capítulo número 34, reinado de Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares a las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Salán, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen a la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcaías y dieron el dinero que habían sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de que hacían la obra, y que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que había destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en los instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcaías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dado cuenta Hilcaías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcaías el libro de Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargadores y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcaías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcaías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía,
y Safán escriba, y Asaías siervo del rey, diciendo: Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcaías y los del rey fueron a Hulda, profetisa mujer de Sulum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, y de lo cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí que así ha dicho Jehová. Y aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo todos los que se hallaba en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Capítulo 35. Josías celebra la Pascua. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios, y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como los ordenó David, el rey de Israel, y Salomón, su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos y todos los rebaños en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilcaías, Zacarías, Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Cononías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asbías, Jehiel y Josbat, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio de los sacerdotes, se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas. Los levitas desollaban las víctimas
Tomaron luego del holocausto para dar conforme a todos los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes. Y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que habían sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y en sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Amán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua, para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme a los mandamientos del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en todo Israel, desde los días de Samuel el profeta. Ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y los levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Muerte de Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquimis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo vengo contra ti hoy yo no vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, o no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos le sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenían, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, los cuales están escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36. Reinado y destronamiento de Joacás. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto le quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Elquima, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre a Joaquín, y a quien Joacás era hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Reinado de Joaquín. Cuando comenzó a reinar Joaquín era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y lo puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joaquín y las abominaciones que hizo, que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Joaquín es llevado en cautiverio a Babilonia. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey de Judá,
por rey sobre Judá y Jerusalén, reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad y siguieron todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo remedio. Cautividad de Judá. Por lo cual lo trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. El decreto de Ciro. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, la cual hizo pregonar la palabra y también por escrito para todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y estos fueron los 3 capítulos del día de hoy. 3 capítulos muy emocionantes. 3 capítulos en donde cerramos esta historia de una manera diferente, de una manera muy interesante, porque el final de esto es el final del reinado de Israel. Porque vaya, tenemos a Joasías, que estaba haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Sin embargo, él se equivoca al salir a la guerra contra Egipto. Y resulta que el de Egipto le dijo: oye, no vengo contra ti, apártate. Sin embargo, no quiso escuchar y no entendió que era Dios hablándole a través del rey de Egipto, a través del faraón en Egipto, o no sé cómo se llamaba. Pues sí, el rey de Egipto, vaya. Josías no se retiró. Y esto es muy interesante. Necao, rey de Egipto, fue el que subió a hacer guerra. Y Josías no quiso escuchar, no escuchó y murió en esa guerra. Después empezamos otra vez a ver la caída del imperio, la caída del imperio, la caída de Judá. ¿Por qué? Porque vuelven con los hijos de Josías. Joacás vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Después sigue Joaquín y después sigue Joaquín y luego Sedequías, y todos ellos estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios, hay algo que está muy interesante, porque dice el versículo 15 del capítulo 36: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces vemos que Dios en esa temporada les estaba diciendo al pueblo: hey, vuelvan, no se equivoquen, dejen de estar haciendo eso, dejen de ir en pos de otros ídolos, dejen de hacer todo lo que Dios les ordenó que no hicieran. Y sin embargo, el pueblo hacía esto y
Y es interesante porque dice que Dios constantemente envió palabra por medio de sus mensajeros, por medio de sus profetas, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, del lugar en donde Él había puesto su nombre. Entonces, surge lo siguiente. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. La ira de Jehová, la ira de Dios llegó contra el pueblo y no hubo quien pudiese detenerla. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas era el juicio. Y Dios usó a los babilonios para establecer el juicio contra el pueblo judío. Dios usó a los babilonios para traer juicio. Y a esto lo vamos a ver también un poco en las profecías que va a tener Jeremías y algunos otros profetas. Y es interesante porque dice, pasan muchas cosas. Primero se llevan a algunas personas, que es el exilio. También se llevan utensilios de la casa de Dios, se llevan tesoros, queman la casa, rompen los muros, destruyen todo. Hacen que quede una iglesia, iba a decir, una tierra totalmente asolada. Y dice lo siguiente en el versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esto significa que fue un exilio de 70 años. 70 años en donde el pueblo judío no vivió en su tierra. 70 años donde el pueblo judío volvió a vivir en opresión, volvió a vivir atado a otro imperio por su propio castigo, porque Dios les dijo, hey, vuelvan, pero como no quisieron hacer caso, vino el juicio de parte de Dios. Y es interesante porque también nos habla que la tierra reposó, y es que hay algo que sonará muy absurdo, pero es que si el pueblo judío no respetaba la ley de Jehová, no respetaba nada entonces. Y Dios les había dicho que cada cierta temporada la tierra debería de reposar. Entonces la tierra durante toda esta época nunca reposó de trabajo. Y era necesario que la tierra reposara de trabajo. Tanto para que ellos entendieran que dependen de Dios, como para también dejar que la tierra trabaje sola, descanse. Pero esto también es interesante. Creo que también lo leí en un libro de arqueología, donde era importante hacer que la tierra reposara y cómo el pueblo judío durante todo ese tiempo no dejó que la tierra reposara. Y al fin la tierra reposó 70 años. Pero la buena noticia es que así como hubo profecía en donde el pueblo judío iba a ser llevado en cautiverio, también hubo profecía de parte de Dios en boca de Jeremías, donde iban a traer al pueblo judío de regreso a casa. Y esto tiene que ver con el rey Ciro. Ciro, el rey de los persas. Y es muy interesante porque con esto termina este libro. Y a fin de cuentas es esperanza. Porque el libro pesimista iba acabando de una manera pesimista, donde el pueblo hizo lo malo, por tanto hubo juicio, por tanto se fueron esclavos, se fueron llevados a prisioneros. Pero la buena noticia es que habrá un remanente. Dice, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, y que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. En otras palabras, vuelvan. Ciro tenía por encomendación de Dios el reconstruir la casa al Señor. Y esto también era una invitación a que el remanente de Israel volviese. Y esto es esperanza. Porque así como hay profecías que hablan acerca de juicio, también hay profecías de esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza. E incluso las profecías de juicio son mensajes de alerta, mensajes para traer misericordia, son mensajes que están escritos con el corazón de Dios.
Porque Dios no escribe los mensajes de juicio. Dios no escribe sus mensajes. Vaya, Dios no habla sus mensajes con odio. Y esto es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Dios no odia. Al contrario, cuando Dios daba estos mensajes, devuelvan, no lo hacía con un odio en su corazón por su pueblo, sino que lo hacía por amor a Jerusalén, por amor a Israel, por amor a Judá. Decían, hey, vuelvan, dejen sus malos caminos, vuelvan antes de que llegue el juicio, vuelvan antes de que algo malo suceda, vuelvan antes de que caiga el juicio y caiga la noche. Porque Dios es misericordioso y nos lo dijo hace un momento atrás, que Dios por boca de sus profetas habló por misericordia a su pueblo y por amor a su nombre que había puesto en ese lugar. ¿Qué podemos aprender del libro de Crónicas? De los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Que la tendencia humana siempre va a ser a fallar. Siempre vamos a fallar. Sin embargo, Dios siempre nos va a dar la salida. Y la salida es: vuelve a mí. Fallaste, vuelve a mí. Fallaste, vuelve a mí. Fallaste, vuelve a mí. Humíllate. Recuerda quién soy. Y recuerda quién eres. Tenemos que estar siempre recordando quién es Dios. Tenemos que recordar siempre quién es Dios. Y que podemos confiar en Él. Por más que nos equivocamos, podemos estar seguros de que si nos humillamos ante Él, Él responderá, oirá desde los cielos y hará misericordia. Gracias, Dios, porque has sido bueno hasta el día de hoy. Gracias porque hasta el día de hoy tú has tenido misericordia. Si no hemos fallecido, si no hemos caído, si no hemos caído en la trampa del enemigo, es porque tú has tenido misericordia. Gracias, Dios, porque tú siempre has tenido misericordia de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, de las personas que están lejos hoy de ti. Tú incluso hoy sigues teniendo misericordia de ellos. Ayúdanos a extender misericordia. Ayúdanos a vivir bajo tu gracia, dejando el pecado, sometiéndonos a tu misericordia, a tu voluntad, y que juntos podamos hacer en la tierra como es en el cielo. Que no sea parte de nosotros el libro de la ley, que no sea parte de nosotros tus palabras, y que tu palabra siga formando nuestro corazón, nuestro carácter. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu presencia en nuestro diario vivir. Gracias por tener tanta misericordia y tanto amor por nosotros. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Espero y sea de bendición. El día de mañana comenzamos el libro de Esdras. Así que estemos emocionados y sigamos ardiendo por Jesús.